Gracias por atendernos este sábado. ¿Qué tal? Buenos días, a toda la audiencia, a todos ustedes, gracias. Lindo recuerdo tengo de San Pedro, así que muy buenos días para todos. Una satisfacción enorme, me imagino, Carlos, este reconocimiento que obtuvieron 5 de tus compañeros, ¿no? Sí, obvio, después de tantos años pidiendo realmente lo que nos corresponde, que es el reconocimiento como veteranos y el reconocimiento de la unidad, o sea, del barco, que fueron, digamos, discriminados en su momento y sigue hoy, digamos, con la misma textura, tanto el gobierno entrante como las autoridades de la Armada Argentina. Repasemos un poco, Carlos, para quienes recién se enteran de esta situación, más allá de que obviamente ustedes vinieron en aquel año, creo que fue en 2019 que vinieron, o antes, un poco antes, ¿no? Que se reunieron allí y que fue realmente, fue súper emotivo imagínate, fue emotivo para nosotros como espectadores, no quiero ni pensar lo que sintieron ustedes en el reencontrarse ahí, no solo entre ustedes, sino reencontrarse con el buque. Pero digo, repasarnos un poco la historia de ustedes. Ustedes participaron con el buque museo en el Teatro de Operaciones de la Guerra de Malvinas. Sí, eso es correcto. El barco, en primera instancia, el tema cuando nos pedimos encontrarnos nuevamente en el barco no fue nada proyectado. Salió de forma espontánea. Y bueno, después fue resurgiendo la película y todo en ese mismo momento. Hablando de la parte histórica, sí, la unidad estuvo durante la guerra, si bien estuvo reparaciones en su primera instancia, después salió al recupero de un helicóptero que era del Ara Hércules. El Ara Hércules había caído un helicóptero amunicionado al mar y el barco hizo, digamos, toda la desarticulación de su armamento antisubmarino fuera de las 12 millas. O sea, el Reino Unido había impuesto una zona de exclusión que cualquier buque fuera de las 12 millas iba a ser hundido. El barco recuperó ese helicóptero a 30 millas, o sea que estaba Mm. dentro del teatro de operaciones del Atlántico Sur. Más allá de todo esto, el barco se dirigió a Puerto Deseado a relevar a dos buques que son veteranos de guerra, el Sobral y el Somellera. Ujú. El Sobral tuvo un ataque donde le volaron el puente y el Somellera nos pasó todo lo que era su equipaje para la detección de aviones que volvieron al continente. O sea que dos de esos barcos fueron reconocidos, uno fue atacado por los ingleses y a nosotros nos dejaron sin ese reconocimiento. Ahora, ¿por qué ocurrió eso? Eh, yo estimo que eso fue primero por un poco de, digamos, de desinteligencia de parte de las autoridades actuales en ese momento del barco, Ujú. que se fueron de la unidad sin pedir el reconocimiento. O sea, hablamos del tanto el capitán como el segundo comandante, ¿no? Claro. Si bien lo han pedido 20 años después, digamos, de forma extemporánea, porque yo tengo las comunicaciones que el comandante hizo en su momento para pedir reconocimiento de la tripulación. Lo más ilógico de todo esto es que se le contestó al capitán de barco que no, que era porque no había un fundamento lógico que por qué no le daban el reconocimiento, no hay un fundamento, es no porque no, nada más. Y eso Y derivó en este concepto que bien retomó una película que cuenta la historia de ustedes, que es la de el barco fantasma, un buque fantasma, obvio. porque digamos, no solo por la falta de reconocimiento formal oficial, sino que además había como un ninguneo absoluto respecto del buque. Sí, es verdad. Y aparte, digamos que hubieron algunas desinteligencias de parte de la institución al haber puesto, digamos, una contestación en su primera instancia diciendo que el barco no había operado la guerra, Claro. que estaba en reparaciones, todo, digamos, muy mentiroso que, bueno, no había forma de comprobar. En realidad, esto salió más a la luz cuando se cumplieron los 40 años de Malvinas, que la, tanto el gobierno de ese momento como el Ministerio de Defensa hicieron la apertura de los accesos
que tenía la Armada Argentina en su momento en la guerra. Eran, digamos, documentos que figuran como secretos Sí. y que hoy son públicos, están bajados una vez al Ministerio de Defensa, y toda esa documentación ha sido desclasificada como que era secreta, y hoy por hoy tiene todo el itinerario del Claro, barco de en hecho su momento, ¿no? recuerdo, Carlos, que para nosotros, los sanpedrinos, digo, fue una sorpresa, porque nosotros teníamos el buque ya hacía casi 10 años cuando ustedes llegaron, y fue una sorpresa decir, che, el buque estuvo en Malvinas. Ah, ¿cómo estuvo en Malvinas? Nadie sabía, porque en efecto, como decís, no estaba oficialmente establecido, registrado en la hoja de ruta, digamos, de la historia del buque, que hubiese estado en Malvinas. Sin embargo, rápidamente cuando desclasificaron esos documentos quedó clarísimo que el buque había estado en el lugar. Después estaba la discusión sobre si formaba, viste que está esta discusión sobre el teatro de operaciones, sí o no, si participó, si no participó, pero no es que había estado en reparación, nos habían mentido. Sí, sí, nos mintieron a nosotros también. De hecho, no solamente mintieron a mí y a la tripulación, sino a la jueza que llevó el primer juicio mío, No. el que sacó sentencia, la jueza de Seguridad Social número 4, donde le sacan 2 hojas del libro de navegación. La jueza pide a la Armada Argentina 2 hojas del libro de navegación, en realidad pide todo el libro. Sí. Y la Armada oculta 2 hojas del libro. Esto está en la sentencia, esto yo me hago cargo, está en la sentencia que la jueza lo hace notar. Hay 2 hojas que figuran faltantes en el libro de navegación del barco, o sea que la Armada le niega a la jueza esas 2 hojas que, digamos, gracias a Dios, nos otorga el libro de navegación el último capitán de barco, que fue el que llevó el barco a San Pedro, Guido Sambucetti. Sí. En virtud de esas 2 hojas, o sea, de todo el libro, nosotros pudimos corroborar ese faltante de 2 hojas, donde da la ubicación del rescate del helicóptero a 30 millas, y en Puerto Deseado habla del zafarrancho de combate. El zafarrancho de combate es el contacto con el enemigo, ¿no? Claro. El 11 de junio del 82, 3 días antes de culminar la guerra. Ahora, es increíble, la historia es increíble desde ese lugar, ¿no? Voy a decir, ¿por qué, con qué fin, con qué objetivo la Armada oculta no solo la participación del buque, sino que además intenta fraguar las pruebas para evitar el juicio, en el juicio el reclamo de alguien de la tripulación? Es increíble. Bueno, es un tema, yo creo que eso, aparte de ser un tema bochornoso, que hoy sigue vigente y nadie tomó esto, nadie lo tomó, porque la verdad que una institución le niegue la calidad a 86 tripulantes que fueran a combatir en la guerra, es bochornoso, ¿no? Y hoy sigue, o sea, no puede, es público, esto está en un expediente judicial. Ahora, Carlos, el primero fuiste vos en 2013, o sea, en este juicio que nos contás. Ahora sale el fallo de estos 5 compañeros que nosotros recién leíamos sus nombres. ¿Qué pasa con el resto? Y el resto sigue haciendo juicio, inclusive hasta el comandante está esperando sentencia. ¿Tiene que ir de a uno? Claro, es como el juicio de los jubilados, gana uno y tienen que ir todo atrás, salvo que llegue a la corte y que haya un fallo de la corte para que sea masivo. Claro. Pero lo que pasa es que no lo dejan llegar a la corte para que no pase esto. O sea, que todos y cada uno de los tripulantes tienen que ir a hacer el mismo planteo, pero además, con el fallo inicial, que es el tuyo, sentó una jurisprudencia que inmediatamente debería haber tenido un efecto dominó. No es el caso lamentable de la justicia, ¿no? La justicia es lenta, pero a la larga se hace justicia, pero pasaron 43 años y todavía están esperando a la gente. Hay juicios que llevan más de 10 años, inclusive el del comandante. El comandante está en la corte ahora. Así que en cualquier momento también va a salir, ya tiene 2 fallos favorables, porque no hay forma de decir que el barco no estuvo en la guerra, porque la documentación es clara, concisa, es pública. Es que quedó clarísimo. Primero en tu juicio, ahora en estos 5 que también se apoyan en la misma documentación, digamos, lo extraño es la resistencia también, ¿no? A avanzar.
Y es un tema, hecho, creo que ese es un tema económico, que no le interesa, por ejemplo, a nadie, el resarcimiento que hay que hacerle a todos estos Claro, tripulantes por 43 años de olvido, ¿no? claro. Que es mucha la plata, o sea, el tema pasa por lo económico. Pero lo que ellos no saben es que el tema no es económico, el nuestro es moral, es un tema moral, porque somos 6 y hay 80 personas, mucho, la mitad falleció ya, pidiendo ese reconocimiento. Estamos hablando ni más ni menos que de veteranos de Malvinas, es decir, con todo lo que la historia, lo que hemos atravesado después de la guerra de Malvinas respecto de la condición de los veteranos, de la situación de los veteranos. En un momento llegamos al reconocimiento, los argentinos nos hicimos un poco como eco, hicimos un mea culpa social respecto de lo que pasó, y sin embargo tenemos hoy todavía gente que está reclamando esta situación con fallos judiciales a favor. Primero el de Carlos, 5 nuevos esta semana, y un montón, 80 más que todavía están diciendo, che, nosotros estuvimos en la guerra. Sí, sí, es verdad. Y parece que esto hoy por hoy no le importa a nadie, ni lo de Malvinas, ni los veteranos, porque no es un negocio lucrativo para nadie, no, acá no, solamente para el veterano de guerra, ¿no? Después del resto, acá no, vamos a ser honestos, nadie fuera que pueda impulsar esto tiene ninguna ganancia, ya sea el Ministerio de Defensa, porque esto nunca pudimos tener un acceso con el ningún ministro de Defensa de ningún gobierno. ¿Ah, no? Yo tengo pilas de documentos, de notas hechas para tener una entrevista con todos los ministros que estaban en los diferentes gobiernos que pasaron. Sí. Y ninguno nos contestó Ni absolutamente siquiera nada. unos que uno piensa que tienen una vinculación muy directa con los derechos humanos, etcétera, como Nilda Garré, por ejemplo. Bueno, Neil Agarré en su momento había contestado que si era así como esto se había planteado, deberíamos haber sido considerados. Bueno, Neil Agarré fue sin politizar, ¿no? Sí, Fue sí. la única que nos contestó que deberíamos ser reconocidos, y la Armada mintió, porque obviamente dijo que el barco no estuvo en la guerra. Claro. Exacto, O sea, obviamente nadie investigó más allá de todo esto, el ¿no? escollo fundamental fue la decisión interna de la Armada como fuerza, que además lo hace en nombre de todos los argentinos, quiero decir eso, ¿no? Los jefes de la Armada, en nombre de todos nosotros, le mintieron a la sociedad para no reconocerlos a ustedes como veteranos. Le mintieron a una jueza. Claro, La es jueza, increíble. la jueza, cuando ella en la sentencia pone que faltaban 2 hojas la jueza, a ver, esto sí no es político. Yo interpreto que si la jueza le mienten, tiene que accionar, eso es un delito. Tuvo que haber bajado gente de la Armada que fue los que negaron, porque hubo ocultamiento Ah, de no, pruebas. no A hubo ver, ninguna acción contra esas no, responsabilidades. no, solamente dictar una sentencia favorable hacia mí para ver si esto se calmaba. Claro. Y así fue que salió la primera instancia, dijeron matemos el perro y se acabó la rabia. Claro, era un poco como, bueno, dejémoslo contento a este y que se deje de joder. Claro, y nos ahorramos 85 tipos y nadie va preso, ¿no? Porque era una asociación ilícita, estaba el comandante en jefe, Increíble. en ese momento, el abogado que contestó, el que me dio las hojas del libro de navegación, que le faltaban las 2 hojas. O sea, la verdad, hoy, si vos me lo contás desde afuera, yo no te lo creo. Claro, es increíble. Pero Carlos, te pregunto, esto está... ¿tuviste comunicación, tuviste en contacto con estos 5 que lograron ser reconocidos esta semana? Sí, obviamente. Nosotros tenemos un grupo, o sea, yo fui el encargado de juntar después de tantos años toda la tripulación del Claro. barco, inclusive el comandante. Tenemos un grupo, tenemos una comunicación medianamente fluida, porque bueno, la justicia es lenta, pero se ha armado una fundación, yo soy el presidente de una fundación, que el fin es este, ¿no? El reconocimiento histórico de todos los tripulantes, como lo del aviso del Irigoyen, para que sean reconocidos. Tal cual. O sea que esa ya escúchame, si ya no nos contestaron ni como fundación, ninguno de los ministros, ni no hay autoridades. Mirá qué paradoja te puedo tutear, ¿no? Sí, Qué claro. paradoja, ¿no? El problema de todo esto es cuando se politizan, ¿no? Estos temas. Calculá que hay una disputa
nacional que se llama Santillán, no me acuerdo el nombre, Santillán, y Juliana Santillán, Sí. que es de ese partido político nuevo, ¿verdad? De Milei, bla, bla, bla. Bueno, el papá de ella fue el contramaestre de nuestro barco. Ah, mirá. Y ella juró, cuando juró en la Cámara de Diputados, lo pueden ver porque está en YouTube. Cuando ella jura por los veteranos de guerra de Alain de Irigoyen. Claro, esa es hija de Víctor. No, ella ¿No? es la hija de otro Santillán que ya falleció. Ah, mirá. Víctor no, Víctor es otro Santillán. Claro, es de Carlos, debe Ella ser. es Carlos Santillán, Claro. sí. Bueno, ella juró por los delitos y nunca más la vimos. Nosotros hicimos un proyecto de ley pidiendo reconocimiento y nunca la vimos. No nos pudimos comunicar nunca más con ella. ¿Ella jura por ustedes y nunca los recibió? No, nunca nos recibió y nunca hizo absolutamente nada por nosotros para poder ser reconocido, ni por el honor del padre, ¿no? Estamos hablando que el honor del padre murió sin ese reconocimiento. Es tremendo. Carlos, vos sabés que esta es una semana especial para Malvinas porque ayer fue el aniversario del hundimiento del Belgrano. Nosotros en San Pedro tuvimos un sargento del ejército que falleció en el Cruzado General Belgrano, que es Mateos Bert. Y obviamente nos toca muy de cerca siempre estas cuestiones. Y además tenemos como sanpedrinos, digo, la responsabilidad enorme de tener acá en nuestra costa el buque que para ustedes tiene un valor histórico, sentimental, cultural, simbólico, es parte de su vida de una manera imborrable, ¿no? ¿Cuánto hace que no vienen al buque ustedes? ¿Vieron cómo está? Yo, por lo que puedo seguir por las redes, está destruido el barco. Sí, tiene algunos problemas. Y cada vez está peor, cada vez... yo la verdad que me daría hasta lástima ir a ver hoy por hoy el barco. Y aparte, te soy muy honesto, de parte de las autoridades de San Pedro, Sí. nunca hemos tenido la oportunidad de algún tipo de acercamiento para que podamos ir. En un principio sí habíamos tenido un acercamiento Sí. con otra gestión. Es la misma. Sí, hace 10 años que están. No, pero cuando llegó el barco no es la misma. Ah, no, cuando llegó el barco no, claro. No me acuerdo el nombre del El intendente intendente era ahora. Guacone cuando llegó el barco. Claro, que había un muchacho también que ahora creo que tiene un museo, Sí, que estaba a cargo del barco. Sí, Bueno, sí. el barco estaba impecable en ese momento y la gestión de esa gente, nosotros inclusive nos hicieron un reconocimiento, nos dieron el escudo de San Pedro, yo lo tengo en los videos. Ahora, Carlos, ustedes desde que volvieron, cuando vinieron en el 2019, los recibió, recuerdo, la directora de Cultura de ese momento, que era Majo Mora. Sí. Pero y desde entonces no tuvieron un vínculo con el gobierno local, nunca. No, hemos mandado notas, WhatsApp y todo, pero nunca nos pudieron, no nos atendieron nunca más. Pero Carlos, ustedes somos los veteranos del buque. Y además, o sea, vos ya estabas reconocido. Ahora tenés 5 más. O sea, tienen... está clarísimo que el buque estuvo en Malvinas, está clarísimo que ustedes son veteranos de guerra y está clarísimo que ustedes fueron los tripulantes de ese buque que, insisto, nosotros tenemos la enorme responsabilidad como sanpedrinos de tener acá en nuestra costa. Y vos me decís que no tienen vínculo con el gobierno. No, nunca hemos tratado, hemos mandado notas, pero nunca tuvimos respuesta. No les interesa tampoco, me parece, porque creo que inclusive hasta con los veteranos de guerra de San Pedro me parece que no hay una conexión muy fluida tampoco. Y tuvieron un desentendimiento porque el gobierno reconoció públicamente y los llamó héroes, veteranos de Malvinas, a los soldados continentales que están reclamando ser reconocidos. Y eso generó un revuelo porque la concepción de veterano de guerra es una concepción muy clara que está nomenclada internacionalmente. Entonces los veteranos dicen que los soldados continentales merecen el reconocimiento como soldados continentales, pero que no se los puede considerar veteranos de guerra por una cuestión propia de cómo se define el concepto de veterano en el mundo. Sí, yo creo que este problema es político. Claro. Han hecho mal las cosas en su momento y tenían que haber reconocido a todos los que fueron a combatir como excombatientes
y a todos los que ayudaron en esa, digamos, de esa forma, que no combatieron como veteranos de guerra. La palabra de excombatiente, digamos, ser enaltecedor de la persona que fue a combatir cuerpo a cuerpo, que puso su vida, y el veterano de guerra es el que, digamos, ayudó a que toda esa gente pudiera, o sea, hacer una separación, digamos, para que nadie se sienta lastimado, ¿no? Nadie Sí, sí. Sí, pero además tampoco creo que la intención finalmente debería ser esa, me parece que... Pero bueno, lamentablemente, desde el día uno del fin de la guerra tenemos esta problemática y estamos frente a estas discusiones. Insisto, yo estoy hablando con vos hoy, Carlos, que tendremos aquí al aire y te agradecemos por estar presente este sábado, ni más ni menos que porque a ustedes no solo les negaron la condición de veteranos, sino que además les negaron la participación activa del buque en la guerra y pusieron en una hoja de ruta oficial, formal de la Armada, que el buque había estado en reparación. O sea, es una locura. Sí, sí, ahí comenzó todo el error. Igual nosotros, esto, digo, si hoy el ministro de Defensa nos recibiera ponerle con mucha mala voluntad, pones el libro de navegación del barco y una carta, media hora, con mucha mala voluntad, sabes si el barco estuvo o no en la guerra. Hay dos hojas que son, digamos, que fueron las que ocultaron al juzgado, ¿no? Con esas dos hojas, decimos, bueno, acá no tenemos más que hablar. Tiene que ser reconocido todo, ¿no? Pero claro, pido disculpas porque dije, hablé yo de Mateo Berti, es el cabo Magliotti, nuestro que falleció en el crucero General González, me miraba para decírmelo y yo no le daba la posibilidad. Viste que a veces se te confunden los nombres. Claro. Sergio Magliotti, el cabo Magliotti nuestro, que tenemos calle, tenemos escuela, tenemos cosas que lo recuerdan y que... Sí, sí, inclusive en el barco, por eso digo, me llamó la atención el apellido que vos viste, porque no me sonaba. Estaba ahí dentro del barco, inclusive hay una placa. Es que son nuestros dos héroes de Malvinas caídos en combate, y me los confundí. Pero bueno, digo, la situación es muy importante. Digo, lo que ocurrió esta semana con ustedes es muy importante en lo que ocurrió judicialmente, porque es un paso adelante muy grande que debería avanzar y debería tener este efecto dominó que digo yo en la justicia de, bueno, finalmente, o sea, pasó uno en 2013, ahora 12 años después otros 5, ya sería hora de que haya un efecto dominó y que finalmente todos ustedes sean reconocidos como veteranos, el buque tenga ese reconocimiento formal, oficial de haber participado en la guerra y que además nos sirva a todos, los argentinos y a los sanpedrinos en particular, poder contarles esta historia a aquellos que vienen a visitar el buque, ¿no? Sí, es más, la fundación hizo su parte el año cuando se abrieron esta documentación que estaba como secreta y clasificada, presentó un amparo pidiendo reconocimiento de toda la tripulación del barco, ¿no? Claro. Obviamente este amparo llega a 2 años y no tiene la trascendencia que puede tener Guandanara, que son... Claro. Son más sensitivos que salir un amparo de un día para el otro, ¿no? Pero claro, nosotros tardamos 2 años para esperar que el juez dictamine y en algunos casos han dicho que no es viable la vía, ¿no? Para hacer ese amparo. Que es increíble. Carlos, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido este sábado. Felicitaciones por la paciencia, por el combate, por la lucha, por el esfuerzo enorme que vienen haciendo desde hace mucho tiempo, por un reconocimiento que merecen y que merecen que todos los argentinos les otorguemos, ¿no? Sí, bueno, yo espero que en este año van a salir algunas sentencias más. Es muy probable que viajemos a San Pedro. Creo que dentro de poco se cumple, digamos, el aniversario de la llegada del buque. Creo que ahora es en mayo, si no me equivoco. No, porque me parece que porque tuvimos el cumpleaños número 15, creo que fue en el verano, ¿no? Sí, en febrero. Bueno, yo tenía como que era en mayo, cuando llegó el barco. En febrero, pero... sí, fue el 27, 28 de febrero, por ahí. Ya hicieron. Sí, bueno, y esperemos que a través de las autoridades tengan un acercamiento hacia nosotros, como tuvieron en su primer, con otros intendentes, ¿no? Que tengamos una participación con ellos. Le dejo abierta la vía al intendente, que es el mismo que hemos en algún momento hablado con él, pero no tenemos comunicación.
Seguramente va a haber un acercamiento, entiendo que quizá, a veces hay desentendimientos que son incomprensibles, ¿no? Pero es que no son más que eso, que desentendimientos que pueden resolverse fácilmente con un mensaje. Si, che, estamos, vengan, hagamos algo juntos. El problema es llegar al intendente. Siempre tenemos filtros en el medio que me parece que no llegan las comunicaciones. Claro, es tremendo. Carlos, te agradezco mucho, te mando un abrazo, Un felicitaciones, abrazo saludos a los grande, compañeros. saludos para todos. Carlos Rollero, veterano de Malvinas del buque General Irigoyen, el primero que logró ser reconocido como veterano. Esta semana reconocieron a otros 5, es un paso adelante muy importante porque el buque Museo General Irigoyen, que está acá anclado en las costas de San Pedro, participó de la Guerra de Malvinas. 17 de febrero fue la firma del convenio entre la municipalidad y la Armada para que el buque funcione como museo aquí. Posiblemente haya 2 fechas. Claro, si es el 28 de febrero, claro, es cuando el buque llegó finalmente. Claro. Me da una vergüenza. Pido disculpas una vez más por la confusión de nuestros héroes, que me confundía a ver como haber pedido disculpas a este hombre. A todos estos hombres, ¿no? Es tremendo. Qué vergüenza me da. Qué vergüenza. Es tremendo lo que ocurre, lo que ocurrió, y ojalá que esta nota también sirva para ese acercamiento, para ese entendimiento, para que se los tenga en cuenta, piensen que son ni más ni menos que los que tripularon ese buque cuando estuvo en Malvinas. O sea, hay que dimensionar eso, ¿no? Y merecen el reconocimiento y merecen que los amemos y que estén acá y que estén presentes y que sean parte de la vida activa que tiene el buque hoy convertido en el museo para todos los argentinos, por toda la historia que tiene el buque, y que además tiene esta historia que le negaron y que hoy ya es innegable porque así lo estableció la justicia. La Armada nos mintió, el buque Museo General Irigoyen estuvo en Malvinas.